Y en el original de la Biblia de Jerusalén dice: mucho dolor le cuesta a Dios ver morir a los que Él ama. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ves? Lo que pasa es que Reina Valera reinterpreta a la luz del Evangelio. La Biblia de Jerusalén interpreta literalmente de acuerdo al pensamiento judío de ese tiempo, donde se entendía que el que se iba al Seol desaparecía en el Seol. Entonces hay que ver el texto dentro de ese contexto. Eso no quiere decir que estamos quitando el valor a Reina Valera, no. Lo que pasa es que obviamente en Reina Valera hay algunas dificultades de traducción, y como hubo dificultades de traducción, simplemente el traductor se abrogó el derecho de hacer una reinterpretación del texto. Biblia de Jerusalén prefirió mejor trabajar con el texto en su original. Por eso en los seminarios se prefiere y se exige que el estudio se haga con Biblia de Jerusalén, o en su defecto Dios habla hoy, que es una versión moderna, pero con una interpretación de la Biblia de Jerusalén. Sí. Sí. No es pecado decir que hay algunas versiones que son mejores que otras. No es, pues claro que no. Algunas que son mejores que otras. No, no es pecado. No es pecado. De hecho, yo tengo pastores, amigos presbiterianos, que cuando me invitan a predicar, en broma yo llego y le digo: vengo con la Biblia Scofield. Y de luego para ustedes a lo mejor eso es normal, ¿verdad? Pero decirle a un pastor presbiteriano: vengo con una Biblia Scofield, pues le voy a decir lo que me dicen: por donde viniste te puedes ir. ¿Por qué? Porque para un calvinista la Biblia Scofield es una Biblia que tiene unas interpretaciones teológicas no aceptadas. Por lo tanto, tu planteamiento es muy correcto. Para el ojo del intérprete, del lector bíblico, hay unas Biblias mejores que otras en su interpretación. Y es importante, eso lo dijimos cuando empezamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es importante que a la hora de leer las Escrituras tengamos, si es posible, que más de una Biblia para que podamos comparar y podamos contrastar. ¿Algún otro comentario? Emilio, ¿cómo no? Adelante, Emilio, ahí llegan con el micrófono. A mí se me ocurre cuando los escritores están editando la leyenda persa para conformar la personalidad judía, ¿verdad? Y están queriendo enfatizar el protocolo del sacrificio, porque Job sacrificaba por sus hijos una barbaridad de animales diariamente. Sí. Pues entonces los estaba justificando de acuerdo a la interpretación teológica de aquella época. Sí. Entonces, por eso es que al final algunos dicen 7 hijos que les restauran, porque los otros 7 ya los tiene Dios allá. Entonces, pues la reinterpretación diría pues 14, ¿verdad? Porque los está sumando. Sí. Pero que me parece que lo que está dando es a entender que trayéndolo por la cocina, ¿verdad? Enfatizando el protocolo sacrificial. Yo creo que sí. No olvidemos que el libro de Job no es un libro de teología hebrea. El libro de Job es un libro de teología universal de su tiempo. Y como tal, cuando el autor plantea y postula el concepto teológico, muchas veces tiene que recurrir a Mesopotamia, a Babilonia, con los pensamientos religiosos que hay en aquel tiempo, para poder en alguna medida equiparar sus respuestas. Y eso, desde luego, hace al libro de Job un documento muy antiguo, y es un documento de teología universal, no es un documento de teología judía, de teología hebrea. Vamos a pasar por acá. ¿Cuál fue entonces el pecado de Job? ¿El pecado de Job? Ninguno. Por lo menos cuando empezó su enfermedad, ninguno.
Después de enfermo, su arrogancia y su soberbia. Cuestionar entonces, dejarse permitir Siga siendo declarado justo, perfecto, Pues claro. íntegro, de tal manera que oró por Pues claro, pero lo que lo hace justo y perfecto es haber aceptado que erró frente a Dios. Es correcto. Es decir, la confesión de su pecado. levanta el pecado. Pero yo entiendo que ya Dios lo había declarado en el principio. Un Dios que lo sabe todo. Y Jesucristo es principio y fin. Amén. Aunque en el trayecto esté, tú sabes, bajando y subiendo, delante de los ojos de Dios, es un todo. No hay ningún problema con tu tesis, porque a fin de cuentas Dios lo sabe todo. Dios. Hay otro dato, ¿Ah? que lo que los amigos de Job trataron de que Job aceptara delante de ellos, o no lo aceptó, sin embargo, delante de Dios, levantó las manos. Desde luego. Aún sin haber cometido pecado por lo que los amigos lo Fue por la entendían, arrogancia. Sí, pero el pecado por lo que Dios confronta a Job Por la arrogancia. es por su arrogancia. O sea, porque a fin de cuentas Dios no da por inocente al culpable, no olviden eso. O sea, Job cometió un error. Sí, sí. Su error fue entrar en respuesta a sus amigos, en la herejía teológica de sus amigos, cuando sus respuestas iban en contra de quién, iban en contra de Dios. Desde luego, oye, mejor has cometido un error aquí, te tengo que confrontar, pero desde luego en el proceso Job se arrepiente, y eso es lo que Dios quiere de la Aleluya, sí. su arrepentimiento. Sí, al final allá. Ajá. Pero no le hizo como hizo al rey Nabucodonosor, que lo hizo güey, o sea, a comer hierba hasta que te arrepientes y reconozcas que yo soy el Altísimo. No, desde luego. Por el otro lado, claro, son dos historias totalmente distintas y son dos narrativas en contextos totalmente diferentes. Pero sí es importante entender algo. O sea, Job concluye su discurso diciendo: hasta ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Job creía que lo que los mantenía firme ante Dios era su conducta justa, y la tesis del autor es distinta. Lo que nos mantiene firme ante Dios es reconocer que Él es el soberano y nosotros somos simplemente sus siervos, y cuando erremos, aceptemos nuestro error. Eso es lo que es importante, y a mí me parece que esa es la enseñanza que va más allá del libro de Job, de la narrativa de Job. Concluimos aquí, porque mi condescendencia no es para tanto. Hay algo aquí, ¿verdad? Sí. Que dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Exacto. Pero Al principio. que la intimidad del pecado, Sí. para mí, cometió dos cosas. Error es una cosa y pecado es otra. Y él soy yo. Sí. Él cometió un error y cometió pecado, Sí. porque aún antiguo el día que nació. Sí. Lo que pasa es que la palabra pecado lo que significa es errar al blanco. O sea, el significado de la palabra pecado es errar al blanco. Lo que pasa es, claro, que en nuestra etimología, en la forma en que nosotros expresamos, pues cuando una persona dice erré o cometí un error, pensamos que está sublimando, ¿no?, su pecado. Nosotros preferiríamos oírlo decir pequé, pero es parte de nuestra forma y manera de expresarnos. Pero ya necesariamente el término pecado lo que significa es errar al blanco, no ser asertivo al propósito de Dios.